En una mansión de lujo, un hombre de negocios exitoso se encuentra con una chef pasando por un momento difícil. Un gesto inesperado cambiará por completo su vida. ¿Qué sucederá cuando la soledad se encuentre con la compasión? Suscríbete y da un me gusta al video para descubrir cómo sigue esta historia. Carlos vivía una vida que muchos habrían definido como un sueño. Un empresario exitoso, con una mansión enorme en las colinas de Madrid, rodeado de lujo y comodidades. Cada día era otro compromiso de trabajo, otra reunión, otra llamada importante. Pero a pesar del dinero y el prestigio, siempre había un vacío que no lograba llenar. Nadie lo entendía realmente, ni sus empleados ni los amigos, que en realidad nunca lo habían sido. Su vida transcurría en un continuo distanciamiento emocional, sin que nada o nadie pudiera llenar ese vacío. Decidió que tal vez, para salir de la monotonía, cambiaría algo en su rutina diaria. Estaba cansado de comer siempre lo mismo, preparado por cocineros que no hacían más que seguir recetas de memoria. Así que decidió contratar a una nueva chef, Laura, una mujer joven que había trabajado en restaurantes de alto nivel, pero que parecía escapar de cualquier tipo de involucramiento emocional. Carlos no buscaba más que calidad en los platos, sin querer volverse demasiado cercano a sus empleados. Su vida privada debía seguir siendo intocable. Un día, cuando Carlos entró en la cocina y encontró a Laura con el rostro surcado por las lágrimas, fue como un golpe en su rutina. No era el tipo de hombre que se entrometía en los problemas de los demás. No es que no fuera capaz de compasión, pero simplemente prefería mantener las emociones a distancia, como siempre lo había hecho. Sin embargo, cuando la vio llorando, algo dentro de él despertó. No pudo evitar acercarse y preguntarle, con una voz más suave de lo habitual, ¿qué estaba sucediendo? Laura, sorprendida por la pregunta, dudó por un momento, pero luego con una mueca de resignación comenzó a hablar. Las palabras salieron lentamente, como si Laura estuviera tratando de hacerlas emerger desde un abismo que había estado intentando ocultar durante demasiado tiempo. Su madre estaba gravemente enferma, y los costos de los medicamentos y tratamientos eran prohibitivos. Había llegado a Madrid con la esperanza de ganar lo suficiente para ayudarla, pero el agotamiento, el peso emocional y la soledad que acompañaban cada día la estaban destruyendo. Laura no se quejaba, no buscaba lástima, pero Carlos podía sentir el dolor detrás de sus palabras, algo que lo tocó profundamente, como si finalmente hubiera visto a una persona real detrás de esa fachada profesional e imperturbable. Carlos comenzó a reflexionar mucho sobre esa conversación, más de lo que le hubiera gustado. No era el tipo de persona que se involucraba en los problemas de los demás, pero la sinceridad de Laura lo había tocado. Sentía una conexión que nunca había imaginado, especialmente con alguien a quien conocía desde tan poco tiempo. Sus pensamientos lo llevaron de vuelta a su infancia, cuando su padre, aunque bien intencionado, nunca había tenido la capacidad de mostrarle fe. A medida que crecía, Carlos había aprendido a protegerse, a no dejarse involucrar por nadie. Su vida había sido construida sobre una sólida fachada de distanciamiento, donde el dinero y el éxito eran lo único que importaba. Pero algo en él se estaba desmoronando. Una pared invisible que cedía bajo el peso de esa nueva conciencia. Decidió que debía hacer algo. No podía permanecer indiferente, así que, sin pensarlo demasiado, hizo un gesto que nadie habría imaginado. Al día siguiente, mientras Laura preparaba el almuerzo, se acercó y le dijo que pagaría el tratamiento de su madre. La miró a los ojos, sin esperar una reacción inmediata. Laura lo miró incrédula, como si no pudiera comprender lo que le estaba diciendo. Su mente no lograba procesar la idea de que un hombre como Carlos, siempre tan distante, hubiera hecho un gesto tan humano y generoso. Pero él no se detuvo ahí. También le ofreció mejores condiciones laborales, para que Laura pudiera tener más tiempo para sí misma, para poder descansar un poco de la presión que estaba viviendo. Con el paso de las semanas, la dinámica entre Carlos y Laura cambió lentamente, pero de manera significativa. No fue un cambio inmediato, pero había una creciente comprensión entre ellos, una especie de respeto que iba más allá de las formalidades. Laura, aunque seguía siendo una chef rigurosa y concentrada, comenzó a sonreír más a menudo, no solo porque el tratamiento de su madre finalmente comenzaba a tener un resultado positivo, sino porque había encontrado, en Carlos, a alguien que no la juzgaba, sino que, de una manera casi imperceptible, la apoyaba. Incluso los empleados de la villa comenzaron a notar el cambio. El ambiente que antes era rígido, casi de miedo, comenzó a relajarse. Carlos ya no era el hombre que rondaba la casa sin decir palabra, sino alguien que, aunque sin grandes palabras, mostraba una comprensión más profunda
hacia las personas que trabajaban para él. Empezaron a surgir pequeñas conversaciones, inesperadas, en los pasillos. Carlos preguntaba cómo estaban, ofrecía un café, mencionaba algo que no tenía que ver con el trabajo. Parecía un hombre diferente, más humano, y la villa misma parecía reflejar ese cambio. La luz que se filtraba por las ventanas parecía más cálida, el aire más ligero. Laura no podía creer que todo hubiera comenzado ese día en que se había dejado llevar esa mañana en la cocina. Por primera vez en años, sentía que no estaba sola. Tenía apoyo, no solo para su familia, sino también para ella misma. Y Carlos, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, finalmente había encontrado algo que nunca había buscado. Una conexión genuina con los demás, una parte de la vida que nunca había podido comprar. El tiempo pasó, y después de algunos meses la madre de Laura comenzó a mejorar. No fue una curación inmediata, pero cada pequeño progreso fue una victoria. Laura se sentía más ligera, como si el peso que llevaba dentro se hubiera aliviado. Su vida comenzaba a cambiar desde muchos puntos de vista, no solo gracias a la ayuda económica que Carlos le había ofrecido, sino también gracias a su presencia discreta pero constante. Cuando su madre finalmente recibió los cuidados necesarios y su estado de salud se estabilizó, Laura no sabía cómo agradecer a Carlos. Era difícil para ella expresar con palabras lo que sentía. Era como si él hubiera hecho un milagro. Pero Carlos no buscaba elogios. Su gesto había sido puro, sin expectativas, y por eso su valor era tan grande. Carlos, por su parte, había aprendido mucho de su interacción con Laura, no solo sobre el valor de la amabilidad, sino también sobre el hecho de que, a veces, no es necesario resolver los problemas de los demás con dinero o soluciones prácticas. A veces, basta con escuchar, detenerse un momento y permitir que los demás se sientan vistos y comprendidos. Cada vez que se encontraba en la villa, tenía que admitir que ya no se sentía tan solo como antes. En ese mundo lleno de objetos caros y opulencia, nunca había pensado que una simple conexión humana pudiera ser tan poderosa. Su vida, que antes parecía perfecta, ahora le parecía incompleta sin esas pequeñas, pero fundamentales, interacciones humanas. Un día, mientras Carlos y Laura se encontraban en la cocina discutiendo sobre un nuevo menú, Laura se detuvo un momento y miró a Carlos con ojos diferentes. Ya no eran los ojos de una empleada que intentaba impresionar a su empleador, sino los de una persona que veía a otro ser humano, alguien que finalmente se había dejado conocer y que, de alguna manera, le había ayudado a mantenerse fuerte. «No sé cómo agradecerte», dijo Laura, con voz temblorosa. Carlos sonrió pero no dijo nada. No hacía falta. En ese momento entendió que el verdadero cambio no solo había ocurrido en la vida de Laura, sino también en la suya. Ya no necesitaba agradecimientos. Su gesto, pequeño y discreto, había sido suficiente. En los meses siguientes, Laura siguió más tranquila. Su madre mejoraba, y ella finalmente había encontrado una estabilidad que no pensaba que fuera posible. Carlos, por su parte, había comenzado a ver el valor en las cosas que antes consideraba insignificantes. Cada vez que entraba en la cocina, ya no era solo un acto de supervisar, sino una forma de conectarse con las personas que compartían su hogar. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto, se convertía en parte de un cuadro que lentamente, pero de manera imparable, estaba cambiando su vida. Ya no se trataba de dinero, de estatus o de carrera, sino de algo más simple y profundo, la belleza de ser humano. Un día, cuando la madre de Laura se recuperó completamente y su salud se estabilizó, Laura decidió hacer algo especial por Carlos. No porque lo hubiera hecho para recibir algo a cambio, sino porque sentía que era el momento de mostrarle cuánto significaba para ella ese gesto. Un día lo invitó a cenar. No en el comedor elegante de la villa, sino en la cocina, donde habían compartido tantos momentos juntos. Laura cocinó un plato simple, pero que para ella tenía un gran valor. Una receta que le había enseñado su madre. Un plato que hablaba de familia, de cuidado y de amor. Cuando Carlos llegó, se encontró con una cena que nunca hubiera imaginado. No había platos sofisticados ni exclusivos, sino algo que le hizo entender más que 1000 palabras. Laura lo miró, sonrió, sin decir nada más, como si todo ya hubiera sido dicho. Esa noche, después de cenar juntos, Carlos se sentó en la cocina, finalmente relajado, y miró a Laura con ojos nuevos. Ya no era el dueño de la villa ni la chef que simplemente debía obedecer sus órdenes. Eran dos personas que se habían encontrado en un punto de la vida en el que la empatía y la comprensión habían reemplazado a las distinciones sociales. Carlos entendió que su vida ya no sería la misma. Había encontrado algo que nunca había buscado, pero que sin duda era lo que necesitaba.
una conexión genuina con otra persona. Y Laura, por su parte, se sentía no solo más estable, sino también más confiada y agradecida. La vida de Laura continuó mejorando. Su madre, ahora estable, le daba la fuerza para enfrentar cada nuevo día con más esperanza. Pero lo que más la satisfacía no era solo la salud de su madre o su nueva estabilidad económica. Era el hecho de que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado a alguien que la había escuchado, que la había ayudado a redescubrir su humanidad. Y Carlos, por su parte, ya no sería el mismo. Su vida había adquirido un significado que iba más allá del éxito, la riqueza y el aislamiento. Había encontrado en la solidaridad y la empatía el verdadero propósito de su existencia. Así, la villa, que antes representaba la soledad de un hombre rico y distante, se convirtió en símbolo de algo más profundo, un lugar de cambio, esperanza y crecimiento. Laura, con su coraje, y Carlos, con su capacidad de cambiar, demostraron que incluso en los momentos más difíciles, la ayuda y la comprensión pueden transformar una vida. Su historia no fue solo la de un hombre y una mujer, sino la de una transformación que, gracias a un pequeño gesto de empatía, cambió el curso de sus vidas. Y eso, al final, fue el verdadero milagro.